lluvia era la única amante fiel de Puerto Escondido. Llevaba 3 semanas cayendo sin piedad, un llanto sucio que lavaba el pecado de las aceras solo para revelarlo de nuevo, más nítido y miserable, a la mañana siguiente. Mi oficina, en el segundo piso de un edificio que había olvidado sus días de gloria, olía a tabaco rancio, a whisky barato y a casos cerrados que nunca debieron abrirse. La luz del neón del bar de tangos de abajo parpadeaba a través de la persiana veneciana, pintando franjas rojas intermitentes sobre mi escritorio desordenado. Un recordatorio constante de que, incluso en la quietud, la ciudad seguía sangrando. El teléfono sonó, un graznido agudo que cortó el murmullo del aguacero. Lo dejé sonar 3 veces, una pequeña regla personal para demostrarle al mundo que no estaba desesperado. Lo estaba, pero el mundo no tenía por qué saberlo. Al cuarto timbrazo, descolgué. Mendoza, señor Ricardo Mendoza, el detective. La voz era femenina, cultivada, como terciopelo rozando un cristal roto. No pertenecía a mi lado de la ciudad, el mismo que debe 2 meses de alquiler. A menos que llame para cobrar, puede que sea su hombre. Un silencio breve. Pude oír su respiración, controlada, pero con un temblor casi imperceptible. Necesito sus servicios. Es un asunto delicado. Los asuntos delicados son mi especialidad, señora, junto con los divorcios sucios y encontrar gatos perdidos. El precio. El dinero no es un problema. Mi nombre es Elena de Alvear. ¿Le suena el nombre de mi marido, Julián de Alvear? El nombre cayó sobre la mesa como un trozo de plomo. Julián de Alvear, el concejal, el niño bonito del ayuntamiento, el reformista que iba a limpiar las cloacas de Puerto Sombrío con un cepillo de dientes y promesas vacías. La semana pasada, los periódicos habían publicado su foto en portada. La policía lo había encontrado en su estudio, con un agujero en la sien y una nota de suicidio que olía a farsa desde la otra punta de la... Leí los periódicos, dije, encendiendo un cigarrillo. El humo se enroscó hacia la bombilla desnuda del techo. Una tragedia. La presión del cargo, decían. Mi marido no se suicidó, señor Mendoza. Lo asesinaron. Y quiero que usted lo demuestre. Cité una dirección. La mía. Colgué sin esperar respuesta. Si era seria, vendría. Si no, me habría ahorrado el esfuerzo de ponerme los zapatos. Apagué el cigarrillo a medio fumar en un cenicero rebosante. La lluvia arreció, golpeando el cristal como 1.000.000 de dedos acusadores. En Puerto Sombrío, la verdad era solo otra mentira con mejores relaciones públicas. Y yo estaba a punto de meterme en la boca del lobo por una mujer cuya voz ya me estaba causando problemas. Apareció media hora después. La lluvia se había pegado a su abrigo de cachemir como una segunda piel, pero ella parecía inmune al frío y a la miseria del rellano. Era alta, con el tipo de elegancia que no se compra, se hereda, pelo negro recogido en un moño impecable, ojos del color del jade, y una boca que podría prometer el paraíso o dictar una sentencia de muerte con la misma facilidad. Era una orquídea en un basurero, mi basurero. Se sentó en la silla de cliente, la única que no cojeaba demasiado, y se quitó los guantes de piel con una lentitud estudiada. No miró el desorden de mi oficina. Sus ojos estaban fijos en mí, evaluando, calculando. La policía ha cerrado el caso, dijo, su voz tan serena como la superficie de un pozo profundo. Lo calificaron de suicidio. Dicen que Julián estaba deprimido, que no soportaba las presiones de su campaña contra la corrupción en el puerto. La campaña que le hizo ganar tantos amigos, comenté, sirviéndome un trago. Le ofrecí el vaso, pero negó con un gesto casi imperceptible de la cabeza. ¿Qué le hace pensar que se equivocó? Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre el escritorio. Era grueso. Lo abrí. Billetes.
suficientes para pagar el alquiler de un año y comprarme un hígado nuevo. Julián no era un cobarde, era un luchador. Y la noche antes de morir, estaba eufórico. Me dijo que lo tenía, que por fin tenía la prueba definitiva para hundir a Augusto Valdivia. Otro nombre que pesaba, Augusto Valdivia, el dueño del puerto, de los sindicatos, de la mitad de los políticos de la ciudad y, probablemente, del alma del jefe de policía. Era el rey sin corona de Puerto Sombrío, un hombre cuya fotografía nunca aparecía en los periódicos, pero cuya sombra se proyectaba sobre cada negocio turbio. ¿Y qué era esa prueba? No me lo dijo, solo que lo guardaba en un lugar seguro. Dijo que era su póliza de seguro. Hizo una pausa, y por primera vez vi una fisura en su compostura, una sombra de miedo en esos ojos de jade. La policía no encontró nada. Su estudio estaba demasiado ordenado, como si alguien lo hubiera limpiado a conciencia después de todo. ¿Y la nota de suicidio? La letra era suya, sí, pero las palabras, no. Eran frases vacías, clichés. Julián era poeta, señor Mendoza. Incluso en su desesperación, habría encontrado una forma más original de despedirse. Recogí el sobre. El tacto de los billetes era un argumento convincente, pero eran sus ojos los que me compraron. Había algo en ellos, una mezcla de dolor y determinación que me recordaba por qué me metí en este negocio de mierda en primer lugar. O quizás solo era un idiota que no sabía decir que no a una cara bonita y un misterio con olor a polvo. De acuerdo, señora de Alvear. Husmearé un poco, pero no le prometo nada. En esta ciudad, la verdad suele morir de soledad. Solo encuéntrela, señor Mendoza. Yo me encargaré de que no muera sola. Se fue como había llegado, una aparición silenciosa que dejó tras de sí el leve perfume de las lilas y la promesa de un problema muy grande. Me serví otro whisky y me asomé a la ventana. Su coche, un Packard negro y reluciente, se alejaba por la calle anegada, partiendo en dos los reflejos de neón sobre el asfalto. La lluvia seguía cayendo, como si intentara borrar las huellas de su visita. Pero yo ya estaba atrapado. El caso de Julián de Alvear era mío, y tenía el desagradable presentimiento de que, antes de terminar, desearía no haber contestado nunca a aquel. Mi primer viaje fue a la morgue. El forense, un tipo gris y encorvado llamado Morales, me debía un favor desde que encontré a su sobrina fugada en un fumadero de opio del barrio chino. El lugar olía a formol y a resignación. Los muertos en sus cámaras frigoríficas eran los únicos ciudadanos honestos de Puerto Sombrío. Ya no podían mentir. Morales me llevó a su despacho, un cubículo tan alegre como una lápida. No deberías estar aquí, Rico dijo, sin mirarme, ordenando unos papeles que no necesitaban ser ordenados. El caso Alvear está cerrado. Órdenes de arriba. Arriba. Es un lugar muy concurrido, Morales. ¿Qué tan arriba? Suspiró, un sonido cansado, como el de un fuelle viejo, tan arriba que si miras directamente te quemas los ojos. Jefatura. Quizá más. Solo necesito saber si algo no cuadraba. Algo que no esté en el informe oficial. Dudó, mirando por encima del hombro como si las paredes tuvieran oídos. Luego se acercó y bajó la voz. El ángulo de la herida es posible. Para un suicidio, digo, pero es raro. La mayoría de los diestros se disparan en la sien derecha. Alvear era diestro. El disparo fue en la izquierda. ¿Lo pusiste en el informe? Puse ángulo atípico, pero consistente con una herida autoinfligida. Puse lo que me dijeron que pusiera, Rico. Tengo una hija en la universidad. Asentí. Entendía el miedo. Era la moneda de cambio de la ciudad. Le di una palmada en el hombro y me fui. Ángulo atípico. Era poco, pero era un hilo. Un hilo del que empezar a... Lo siguiente era hablar con mi único amigo en el cuerpo, el inspector Mateo Vargas. Fue mi compañero antes de que me invitaran a entregar mi placa
por hacer demasiadas preguntas sobre un cargamento de armas desaparecido. Mateo era un buen policía atrapado en un sistema podrido, un hombre que intentaba mantener el equilibrio sobre una cuerda floja engrasada. Lo encontré en El Farolito, un bar cerca de la comisaría, que servía café cargado y coartadas baratas. Estaba encorvado sobre un tazón de sopa, con la mirada perdida en él. Sabía que vendrías, dijo sin levantar la vista cuando me senté frente a él. Lo olí en el aire. El olor a problemas. Siempre hueles a problemas, Rick. Es mi loción. ¿Alvear? Mateo dejó la cuchara y me miró. Sus ojos estaban cansados. Déjalo, Rico. Por tu bien. Este no es uno de esos casos en los que el héroe solitario descubre la verdad, y todos aplauden. En este, el héroe solitario acaba flotando boca abajo en el río. Su viuda cree que fue un asesinato. Su viuda debería aceptar las condolencias y disfrutar del seguro de vida. Alvear se metió donde no debía. Le avisaron varias veces. No hizo caso. ¿Valdivia? La mención del nombre hizo que Mateo mirara a su alrededor instintivamente. No pronuncies ese nombre en voz alta. Ese hombre es como un dios oscuro. No necesita estar presente para oírte. Sí, Valdivia. Alvear estaba construyendo un caso contra él. Chantaje, contrabando, extorsión, la lista completa. Creía que podía derribarlo. Pobre y luz. Su mujer dice que tenía pruebas y las tenía, desaparecieron con él. Registramos su casa, su despacho, nada, cero. Quienquiera que lo hiciera fue un profesional. Limpio. Bebí mi café. Estaba amargo, como la conversación. Algo más. Morales dice que el ángulo del disparo era raro. Mateo se frotó la cara. Lo sé, pero una rareza no es una prueba de asesinato. La nota era suya. El arma era suya. La puerta estaba cerrada por dentro. Es un suicidio de manual. Rico. Un manual escrito por alguien muy listo. Aléjate. Te lo pido como amigo. Sabía que lo decía en serio. Pero ya era tarde. El dinero de Elena de Alvear estaba en mi bolsillo y su historia en mi cabeza. La curiosidad siempre había sido mi vicio más. La noche me encontró en el Lamento Azul, un club de jazz en los confines del distrito portuario. Según uno de mis soplones, Alvear era un visitante frecuente, aunque no era exactamente su ambiente. El lugar era un mar de humo y sombras, donde la música de un saxofón lloraba historias de amor y pérdida. El aire era denso. Olía a perfume barato y a ginebra. Me acodé en la barra y pedí un bourbon. El barman, un tipo con cara de mapa de carreteras, me sirvió sin decir una palabra. Observé. Políticos de medio pelo cerrando tratos en rincones oscuros. Mujeres con sonrisas cansadas y ojos calculadores. Marineros gastando su paga antes de volver al mar. Alvear no encajaba aquí, a menos que viniera a encontrarse con alguien que sí encajara. Una de las cantantes se acercó a la barra. Tenía la voz ronca por el tabaco y la mirada de quien ha visto demasiado. Su nombre era Lola. No eres de por aquí, guapo dijo, apoyándose a mi lado. Su vestido de lentejuelas brillaba débilmente en la... Solo disfruto de la música, mentí, y de la compañía cuesta. La música es gratis. Deslicé un billete por la barra. Ella lo cubrió con su mano con una velocidad de prestidigitadora. Busco información. Un tipo que solía venir. Político, Julián de Al. Sus ojos se entornaron. La sonrisa profesional vaciló. ¿Por qué? Está muerto. Por eso mismo. La gente muerta cuenta historias interesantes. Bebió un sorbo de su ginebra. Venía a ver a una chica, una periodista, Lorena Morales. Se veían aquí, discretamente. Él le pasaba papeles. Ella tomaba notas. Parecían asustados. Los dos, Lorena Morales, ¿sigue viniendo? No la he visto desde hace una semana, más o menos desde que...
Ya sabes, me dio la dirección de Lorena, garabateada en una servilleta. Era en el barrio gótico, un laberinto de callejones donde la arquitectura colonial se caía a pedazos. Antes de irme, Lola me agarró del brazo. Ten cuidado, detective. El hombre con el que se metió al Alvear no le gusta que remuevan su basura. Tiene un perro muy grande y muy malo. La puerta del apartamento de Lorena Morales no estaba forzada, pero la cerradura se dio con demasiada facilidad. Dentro, el caos. Cajones arrancados, papeles por el suelo, un colchón rajado. Alguien había estado buscando algo con mucha prisa y muy mala leche. No había señales de Lorena, pero en el suelo, medio escondido bajo una alfombra, encontré un pequeño cuaderno de notas. La mayoría de las páginas habían sido arrancadas, pero en la última quedaba una anotación. Estación Central, consigna 312. La llave del diablo. No tuve tiempo de pensar qué significaba. Un ruido en el pasillo me alertó. Me moví hacia la ventana justo cuando la puerta se abría de golpe. Dos tipos entraron. Uno era un gorila con un traje que le quedaba pequeño y cara de pocos amigos. El otro era más delgado, con ojos de rata y una sonrisa cruel. Parece que tenemos una rata curioseando donde no debe, dijo el gorila. Su voz era un gruñido. No esperé a las presentaciones. Lancé una silla contra ellos y salté por la ventana hacia la escalera de incendios. El metal gimió bajo mi peso. Aterricé en el callejón de abajo, con un dolor agudo en el tobillo. Corrí, cojeando, mientras el eco de sus maldiciones rebotaba en las paredes húmedas. No me siguieron. No lo necesitaban. Ya me habían visto. El mensaje estaba entregado. Estaba en su radio. Mientras me alejaba, el recuerdo de un caso antiguo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Un flashback, no deseado, nítido y doloroso. Yo, más joven, todavía con uniforme, prometiéndole protección a un testigo, un contable asustado que iba a testificar contra un capo local. No se preocupe, lo mantendremos a salvo, le había dicho. 2 días después, lo sacaron del río con los zapatos llenos de cemento. La información de su paradero se había filtrado desde dentro del departamento. Esa fue la primera vez que entendí que la línea entre la ley y el crimen no era una línea, sino una zona gris y pantanosa. Esa fue la cagada que inició mi descenso. Y ahora, mientras corría por las calles de Puerto Sombrío, sentía el mismo fango subiendo por mis piernas. Estaba metido hasta el cuello, otra vez. La estación central era una catedral dedicada al movimiento y a la soledad. El eco de los anuncios de salidas y llegadas rebotaba en la cúpula altísima, mezclándose con el murmullo de miles de historias anónimas. Encontré la consigna 312 en una pared mugrienta al final de un pasillo mal iluminado. La pregunta era, ¿dónde estaba la llave? Alvear no era estúpido. No la llevaría encima. Lorena tampoco. Me detuve en el kiosco de periódicos, regentado por un viejo ciego, al que todos llamaban el ciego. Era el mejor oído de la ciudad. Nada se le escapaba. Le compré un periódico y un paquete de cigarrillos. Tiempos revueltos, Rico dijo. Su voz cascada como el papel viejo. Sus ojos, sin vista, parecían mirar algo que yo no podía ver. Como siempre, ciego. Dime algo. Alvear. El concejal. ¿Lo viste alguna vez por aquí? Ver no veo nada, ya lo sabes. Pero lo oía. Venía a menudo. Siempre compraba el mismo periódico, a la misma hora, y siempre hacía lo mismo. Se sentaba en ese banco de ahí, señaló con la barbilla un banco de madera desvencijado y dejaba caer una moneda. Pero no en mi bote. La dejaba caer al suelo. Sonaba diferente, como si la metiera en alguna ranura. Me acerqué al banco. Parecía normal, pero al pasar la mano por debajo, mis dedos encontraron una pequeña fisura en la madera, y dentro una ranura metálica. Usé la hoja de mi navaja para hacer palanca. Una pequeña placa de metal se soltó, revelando un hueco. Dentro había una llave.
Llevaba una etiqueta, 312. Con el corazón martillando contra mis costillas, abrí la consigna. Dentro no había una maleta llena de documentos, como esperaba. Solo había un sobre. Y dentro del sobre, una única hoja de contabilidad. Una lista de fechas, nombres y cifras. Nombres de altos cargos de la policía, de jueces, de inspectores de aduanas. Junto a cada nombre, una cantidad de dinero. Y al final de la página, una firma. A. V. Augusto Valdivia. No era la prueba definitiva, pero era una muestra, una promesa de lo que contenía el resto. Alvear había sido inteligente. Había escondido el grueso de las pruebas en otro lugar y había dejado esto como cebo o como seguro. Lorena debía saber dónde estaba el resto, y por eso la estaban buscando. Volví a mi oficina sintiendo el peso de esa única hoja de papel en mi bolsillo. Era más pesada que todo el oro de Valdivia. Era una sentencia de muerte. Mi sentencia de muerte. Esa noche, Elena de Alvear me visitó de nuevo, esta vez sin avisar. La lluvia se había convertido en una llovizna fina, una niebla que se pegaba a todo. Apareció en mi puerta como un fantasma, con el pelo ligeramente húmedo y una expresión indescifrable. ¿Ha encontrado algo, señor Mendoza?, preguntó, entrando sin que la invitara. Le serví un coñac. Esta vez lo aceptó. Sus dedos, fríos, rozaron los míos cuando le di el vaso. Un escalofrío me recorrió la espalda. He encontrado problemas, dije. He encontrado que su marido no solo le pisaba los talones a Valdivia, sino que tenía en su poder algo que podía destruirle. Unos libros de contabilidad. Sus ojos de jade se abrieron un poco más. ¿Los tiene? Tengo una página, un aperitivo. El plato principal sigue escondido. Y una periodista que ayudaba a su marido, Lorena Morales, ha desaparecido. Su apartamento ha sido destrozado. Y un par de matones de Valdivia me han hecho una visita para recordarme las virtudes del sedentarismo. No me está contando toda la historia, señora de Alvear. Se sentó en el borde de mi escritorio, una figura elegante y oscura contra la luz parpadeante del neón. Bebió un sorbo de coñac. Julián se obsesionó. Al principio, era solo una campaña política, limpiar el puerto. Pero cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que no era solo corrupción. Era un cáncer que se había extendido por toda la ciudad. Valdivia no era solo un empresario criminal, era el sistema. Julián encontró sus libros de sombra, como él los llamó. Detallaban cada soborno, cada asesinato por encargo, cada operación ilegal de los últimos 20 años. ¿Y por qué no fue a la policía?, se rió. Un sonido amargo que no encajaba con su belleza. ¿A qué policía? A la que estaba en la nómina de Valdivia. No podía confiar en nadie. Por eso recurrió a Lorena. Planeaban filtrar la información a un periódico de la capital, uno que Valdivia no pudiera comer. ¿Y por eso lo mataron?, asintió lentamente. Valdivia se enteró. Le ofreció dinero a Julián, una fortuna. Julián se negó. Luego lo amenazó. Amenazó con hacerme daño a mí. Julián no cedió. Estaba dispuesto a morir por esta ciudad. Su voz se quebró por un instante, pero la recuperó rápidamente. La noche que murió, me llamó. Me dijo que lo había conseguido, que había encontrado la forma de publicar los libros sin que Valdivia pudiera detenerlo. Me dijo que nos veríamos a la mañana siguiente para celebrar. Nunca hubo una mañana siguiente. Había algo en su historia que no encajaba. Una pieza del puzzle que se resistía a entrar. Pero la forma en que me miraba, con esa mezcla de vulnerabilidad y acero, desarmaba mi cinismo. Me acerqué a ella. El perfume de lilas era más intenso. Si Valdivia tiene los libros, estamos acabados, dijo en un susurro. No los tiene, afirmé. Si los tuviera, no estaría buscando a Lorena Morales
y yo no tendría el tobillo hinchado. Siguen ahí fuera, y tenemos que encontrarlos antes que él. En ese momento, la distancia entre nosotros desapareció. Me besó. Fue un beso desesperado, con sabor a coñac y a secretos. Era frío y ardiente al mismo tiempo, una promesa y una advertencia. Por un instante me dejé llevar, olvidando que en mi negocio el afecto era un lujo que podía costarte la vida. La aparté con suavidad. Será mejor que se vaya, dije, con la voz más ronca de lo normal. Esto se va a poner feo. No protestó. Se recompuso, su máscara de dama de hielo de nuevo en su sitio. En la puerta, se giró. Tenga cuidado, Rica. Era la primera vez que usaba mi nombre de pila. Sonó extrañamente íntimo y peligroso a la vez. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada durante un largo rato. La partida de ajedrez había subido de nivel. Ahora no solo jugaba contra Valdivia, también jugaba contra la tentación que representaba Elena de Alvear, y no sabía cuál de los dos era el adversario más letal. Decidí que era hora de visitar al rey en su castillo. Conseguir una audiencia con Augusto Valdivia no fue fácil, pero unas cuantas amenazas veladas a uno de sus testaferros obraron el milagro. Su mansión estaba en las colinas, con vistas a la bahía, un palacio de mármol y cristal que miraba con desdén a la ciudad sucia que alimentaba su fortuna. Un mayordomo silencioso me condujo a través de salones llenos de arte europeo y alfombras persas hasta un estudio con paneles de caoba y una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de Puerto Sombrío. Valdivia estaba de espaldas, contemplando su reino. Era más bajo de lo que imaginaba, pero su presencia llenaba la habitación. Vestía un traje de seda a medida y fumaba un cigarro cubano que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Señor Mendoza, dijo, girándose. Tenía el pelo plateado, la piel bronceada y unos ojos azules, fríos como el hielo del Ártico. Eran los ojos de un depredador, un placer inesperado, aunque mis empleados me dicen que ha estado usted muy ocupado últimamente. Pido disculpas por sus modales. A veces son demasiado entusiastas. No se preocupe. Mi sastre se lo agradecerá. Me ha dado una excusa para comprar un traje nuevo. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Admiro su audacia, pero la audacia, como todo, tiene un precio. Dígame, ¿cuál es el suyo? Busco la verdad sobre la muerte de Julián de Alvear. Se rió. Un sonido seco, sin alegría. La verdad. ¡Qué concepto tan pintoresco! La verdad en esta ciudad, señor Mendoza, es lo que yo digo que es. Y yo digo que el concejal Alvear fue un hombre débil, que no pudo soportar la presión. Un final triste, pero Tengo una página de un libro de contabilidad que cuenta una historia diferente. Su sonrisa se desvaneció. Se acercó a su escritorio de caoba y abrió una caja de puros. Una página no es un libro, es un trozo de papel sin valor, un malentendido. Pero entiendo que pueda generar confusión. Sacó un fajo de billetes de un cajón. Era el doble de lo que me había dado Elena. Olvídese de esa página. Olvídese de Alvear. Váyase de la ciudad por un tiempo. Disfrute del sol en otra parte. Puerto Sombrío es un lugar triste cuando llueve. Dejé el dinero sobre la mesa. Me gusta la lluvia. Me ayuda a pensar. Su rostro se endureció. El encanto se evaporó, dejando al descubierto la crueldad que había debajo. Es usted un tonto. Alvear era un tonto. Creyó que podía cambiar el mundo con un puñado de papeles, pero el mundo no cambia, señor Mendoza. Solo cambian los nombres en las lápidas. Le estoy ofreciendo una salida. No habrá una segunda oferta. ¿Dónde está Lorena Morales? La señorita Morales tuvo la mala costumbre de leer correspondencia ajena. Ahora está en un lugar donde no podrá leer nada más. Su tono era casual, como si hablara del tiempo. No cometa su mismo error. El próximo cuerpo que flote en el río podría ser el suyo. Mis hombres lo acompañarán a la salida.
Los dos gorilas que me habían visitado en el apartamento de Lorena aparecieron a ambos lados de la puerta. Uno de ellos, el de la cara de pocos amigos, al que Lola había llamado el perro, sonrió mostrando unos dientes de oro. Supe entonces que su apodo era el Martí. Mientras me escoltaban fuera, pasé junto a un retrato al óleo en la pared. Era de una mujer de una belleza deslumbrante, con el pelo negro y los ojos de jade. La misma elegancia, la misma compostura. Solo que esta mujer era más joven, y en sus ojos había una chispa de ambición que no había visto en los de mi clienta. Debajo, una placa dorada decía Isabella Valdivia, la difunta esposa de Augusto Valdivia. Se parecía asombrosamente a Elena de Alvear. Eran casi idénticas. La revelación me golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. No eran solo parecidas, eran hermanas. El teléfono de mi oficina sonó en mitad de la noche. Era Mateo Vargas. Su voz era un susurro tenso, urgente. Rico, tienes que salir de ahí. Ahora. ¿Qué pasa, Mateo? Encontraron el cuerpo de Lorena Morales en el canal. La policía va a decir que fue un accidente, que resbaló y se ahogó. Pero tú y yo sabemos que no fue así. Lo peor es que han encontrado tus huellas en su apartamento. Mierda. Me tendieron una trampa. Valdivia está moviendo sus hilos. Van a emitir una orden de arresto contra ti, por allanamiento y, si pueden, te cargarán el muerto. Tienes que desaparecer. No puedo, Mateo. Estoy demasiado cerca. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oírle encender un cigarrillo. Sabía que dirías eso. Escucha, Albert me contactó una vez, hace meses, de forma extraoficial. Estaba asustado. Me dijo que si algo le pasaba, había dejado los libros originales en un lugar que solo yo entendería. Me dio una frase en clave: donde el tango murió. Donde el tango murió. Tardé un segundo en entender. El Salón Argentino, un viejo teatro de variedades junto al muelle que se había incendiado hacía 10 años. Mateo y yo habíamos trabajado en el caso. Fue uno de los últimos que llevamos juntos. Un incendio provocado por la mafia para cobrar el seguro. Un caso que nos ordenaron cerrar sin resolver. Gracias, Mateo. Te debo una. Yo te la debía a ti. Por todo. Ahora lárgate de ahí. Y ten cuidado, Rico. Esto es el final del... Colgué y me quedé a oscuras en mi oficina, el corazón latiéndome con fuerza. Las piezas encajaban. Elena no me había contado que era la hermana de la difunta esposa de Valdivia. ¿Por qué ocultarlo? ¿Era venganza lo que buscaba? ¿O algo más? La imagen de su beso volvió a mi mente y sentí un sabor amargo en la boca. Había sido un peón en su juego desde el principio, pero ahora el peón iba a llegar al otro lado del tablero. El muelle era un esqueleto de madera y hierro devorado por la niebla y la sal. Las ruinas del Salón Argentino se alzaban como un fantasma contra el cielo nocturno. Una silueta carbonizada donde una vez hubo música y risas. La única música ahora era el gemido del viento a través de las vigas rotas y el lúgubre sonido de la sirena de un barco en la lejanía. Entré por un boquete en la pared trasera. El interior olía a madera quemada, a humedad y a olvido. El suelo del escenario había cedido, dejando un agujero negro que se abría a los sótanos inundados. Según recordaba, el despacho del director estaba en el nivel inferior, construido con paredes de hormigón para proteger la caja fuerte. Era el único lugar que podría haber sobrevivido al... Encontré las escaleras de servicio y bajé a la oscuridad. El agua me llegaba a los tobillos, fría y sucia. Con la luz de mi mechero, avancé por un pasillo inundado hasta que encontré la puerta del despacho. Estaba cerrada por el óxido, pero un par de patadas bastaron para abrir. Dentro, el caos era absoluto, pero detrás de un archivador de metal volcado, encontré la caja fuerte. Estaba intacta. La combinación era el cumpleaños de Mateo.
un detalle que Alvear, en su paranoia, debió averiguar y usar como un guiño a la única persona en la que creía poder confiar. La puerta de acero se abrió con un quejido, y allí estaban 3 gruesos libros de contabilidad forrados en cuero negro. Los libros de sombra. Los cogí. Eran pesados. Pesados con los pecados de media ciudad. Impresionante, detective. Realmente impresionante. La voz me heló la sangre. Me giré lentamente. En el umbral de la puerta, recortada por la luz de una potente linterna, estaba Elena de Alvear. Y no estaba sola. A su lado, con una sonrisa torcida y una pistola en la mano, estaba el martillo. Siempre supe que los encontrarías, dijo Elena, avanzando hacia la habitación. Ya no llevaba su máscara de viuda afligida. Sus ojos de jade brillaban con una codicia fría y afilada. Eres bueno, mucho más que la estúpida de lo... ¿Qué significa esto? Significa que el juego ha terminado, y yo he ganado. Se detuvo a unos metros de mí. La luz de mi mechero iluminaba su rostro, y vi la verdad en él. No había dolor, ni sed de justicia, solo una ambición desmedida. Mi hermana Isabella cometió el error de enamorarse de Augusto. Yo no. Yo vi lo que era. Poder. Un poder que él no merecía. Julián fue mi primer intento de arrebatárselo. Un títere idealista. Creí que con esos libros podría derrocarlo y yo ocuparía su lugar. Pero Julián era demasiado blando, demasiado moral. Tú lo mataste, susurré. La verdad cayendo sobre mí como una losa. Se había vuelto un obstáculo. Quería entregar los libros a la prensa de forma anónima, como un cobarde. Yo quería usarlos para controlar a Augusto, para destruirle pieza a pieza, para quedarme con todo su imperio. Él no lo entendió, así que tuve que quitármelo de en medio. Hizo un gesto a el martillo. Contraté al mejor hombre de Augusto para que pareciera un suicidio. Irónico, ¿verdad? El martillo se rió. Un sonido gutural. Y luego me contrataste a mí, dije, sintiéndome el mayor idiota del mundo, para encontrar los libros que tú no pudiste. Exacto. Sabía que Valdivia te seguiría, que te presionaría, y sabía que tu estúpido código de honor no te permitiría abandonar. Eras la carnada perfecta. Y ahora, dame los libros. Levanté los libros. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. No había ninguna. ¿Y después qué? ¿También acabo flotando en el canal? No lo tomes como algo personal, Ricardo dijo. Y por un segundo, su voz sonó casi sincera. De hecho, me gustas, pero los negocios son los negocios. En ese instante, se oyó un ruido en el pasillo. Pasos chapoteando en el agua. Una segunda linterna cortó la oscuridad. Veo que has montado una fiesta y no me has invitado, querida. Augusto Valdivia apareció en la puerta, flanqueado por otros 2 de sus hombres. Tenía una pistola en la mano y una expresión de furia helada en el rostro. Miró de Elena a el martillo. Así que tú eras la traidora. Y tú, martillo, te pagaba bien. La lealtad ya no significa nada. La situación había pasado de mala a un puto infierno. Estaba atrapado entre 2 bandos que se odiaban a muerte. Y yo estaba en el medio con el premio gordo en las manos. ¡Mátalos!, le gritó Elena a el martillo. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, yo actué. Arrojé los 3 libros de contabilidad con todas mis fuerzas. No a Elena, no a Valdivia. Los lancé hacia el agujero oscuro del escenario, hacia el agua profunda y sucia de los sótanos inundados. Cayeron con un chapoteo pesado, definitivo. El sonido de 20 años de secretos hundiéndose en el olvido. Por un segundo, todos se quedaron paralizados, mirando el agujero negro. Fue el segundo que necesité. Me abalancé sobre el martillo, golpeando su brazo armado contra la pared. La pistola se disparó, el fogonazo iluminando la escena como un relámpago. La bala rebotó en el hormigón. Luego, el Valdivia disparó. Elena gritó.
me enzarce en una lucha brutal con el martillo, nuestros cuerpos resbalando en el suelo mojado. Era más fuerte, pero yo estaba más desesperado. Le golpeé en la garganta con el codo y luego le estrellé la cabeza contra el marco de la puerta de la caja fuerte. Cayó como un saco de cemento. Me giré, buscando mi arma, pero Valdivia ya estaba sobre Elena, agarrándola por el pelo. «Zorra, destruiste todo». Elena, en un acto de pura desesperación, le clavó algo en el costado, un pequeño cuchillo que debió sacar de su bolso. Valdivia aulló de dolor y rabia, y le disparó a quemarropa en el pecho. Elena cayó hacia atrás, con los ojos abiertos por la sorpresa. Miró hacia mí, una expresión de confusión en su rostro. Su boca se abrió, pero solo salió un gorgoteo de sangre. Aproveché la distracción de Valdivia para coger la pistola de El Martillo. Pero antes de que pudiera apuntar, oí el sonido de sirenas en la distancia. Mateo. Mi amigo había cumplido su palabra. Valdivia también las oyó. Me miró, herido y sangrando, pero con el mismo desprecio en sus ojos. Esto no ha terminado de... Se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, cojeando. Sabía que tenía razón. Para él, esto era solo un contratiempo. Sus abogados, sus jueces, sus políticos lo protegerían. Saldría de esta. El sistema permanecería intacto. Cuando la policía irrumpió en el teatro, yo estaba de pie junto al cuerpo de Elena de Alvear. Los libros se habían perdido para siempre en el fango. El martillo estaba inconsciente. Valdivia se había... Mateo me apartó de los otros policías. ¿Estás bien? Tan bien como se puede estar. Miró el cuerpo de Elena, luego el agujero en el suelo. Lo resolvis, sigue, me vos vacía. Lo resol. El final fue tan sucio y desordenado como el principio. La versión oficial fue que Elena de Alvear y unos matones rivales habían intentado tender una emboscada a Valdivia, y todo había salido mal. Yo era un testigo que pasaba por allí. Mi orden de arresto fue discretamente retirada. Valdivia alegó defensa propia. Nadie le creyó, pero nadie pudo probarlo con... Volví a mi oficina. La lluvia por fin se había detenido, pero la ciudad seguía igual de gris. Me senté en mi escritorio y serví el último whisky de la botella. Había resuelto el misterio. Sí, Julián de Alvear había sido asesinado por su ambiciosa esposa, que a su vez fue asesinada por su cuñado criminal. Una tragedia familiar, sórdida y retorcida. Había ganado. Tenía el dinero de Elena, que ya nadie reclamaría. Había sobrevivido, pero me sentía más vacío y más solo que nunca. La verdad que había desenterrado no había liberado a nadie. Solo había creado más cadáveres y había confirmado lo que ya sabía, que Puerto Sombrío estaba podrida hasta la médula, y que hombres como yo solo servían para remover la basura de vez en cuando, sin poder cambiar nunca. Miré por la ventana. Las primeras luces del alba teñían el cielo de un color enfermizo. A medio camino entre el gris y el amarillo, la ciudad se desperezaba, lista para otro día de mentiras, traiciones y falsas esperanzas. Y yo estaba allí, en mi atalaya de fracasos, un espectador cínico en un teatro de sombras. La lluvia se había ido, pero en mi alma seguía lloviendo, y sospechaba que nunca dejaría de hacerlo. Pasaron 3 días, en los que Puerto Sombrío pareció contener la respiración. La noticia de la muerte de Elena de Alvear ocupó las portadas, adornada con fotos de archivo en las que sonreía en galas benéficas, una máscara de respetabilidad para una vida de secretos. La versión oficial, pulida por los abogados de Valdivia y bendecida por un jefe de policía que debía favores, era una obra de ficción barata, un ajuste de cuentas entre bandas. Valdivia, el empresario víctima. Yo, el detective privado con mala suerte, un peón sin importancia en un tablero que no entendí. El lunes por la mañana retiré el dinero.
La empleada del banco, una mujer con gafas que le quedaban pequeñas y una expresión de perpetua desaprobación, no parpadeó al ver la cantidad. En esta ciudad, el dinero sucio y el dinero limpio pasaban por las mismas manos. Me entregó fajos de billetes dentro de una bolsa de lona sin marcar. El peso era obsceno, era el precio de la verdad, el precio de una vida, el precio de mi alma. No sentí nada al tocarlo, ni euforia, ni alivio. Era papel, tinta y papel manchados con la desesperación de Elena. Lo llevé a mi oficina y lo escondí en el único lugar donde nadie pensaría en buscar un falso fondo, en el archivador oxidado, donde guardaba los casos cerrados, un cementerio de pequeñas traiciones y fracasos cotidianos. El dinero de Elena se unió a los fantasmas. Intenté vivir. Compré una botella de whisky que costaba más que mi alquiler. El primer sorbo me supo a ceniza. Fui a un restaurante donde los filetes no eran de suela de zapato y los manteles eran de tela. La comida no tenía sabor. Me compré un traje nuevo, de un color gris oscuro que se confundía con el asfalto. Al mirarme en el espejo, solo veía al mismo tipo cansado, con ropa más cara. El dinero no podía lavar la mugre, solo la cubría con una fina capa de barniz. Los días se convirtieron en una semana, y luego en dos. El caso de Alvear se enfrió, sepultado bajo nuevas tragedias y escándalos. La ciudad seguía su curso, un río de corrupción que arrastraba todo a su paso. El martillo, según supe por un susurro de Mateo, había aceptado un trato. Unos años por posesión de armas y agresión. No mencionaría a Valdivia. No mencionaría a Elena. Era un soldado leal a la causa del silencio. Valdivia reapareció en la vida pública. Una entrevista en el periódico local hablaba de la terrible pérdida, del shock, de la inseguridad en las calles. Su brazo estaba en un cabestrillo, un accesorio que le daba un aire de víctima vulnerable. Era una actuación magistral. Puerto Sombrío se la tragó entera. Me encontré con Mateo en un bar del puerto, un antro ruidoso, donde el olor a pescado frito y cerveza barata se pegaba a la ropa. No era nuestro lugar habitual. Era un sitio anónimo, perfecto para conversaciones que no debían ser escuchadas. Se ha salido con la suya, dijo Mateo, sin preámbulos, dando un trago a su cerveza. Siempre lo hacen, respondí, moviendo el hielo en mi vaso. La fiscalía ha cerrado el caso. Falta de pruebas concluyentes. Sus abogados son tiburones. Han pintado a Elena como una especie de viuda negra, con conexiones en los bajos fondos, y a ti como el pobre idiota que contrató. No se equivocan en lo segundo. Mateo me miró, sus ojos cansados reflejando las luces de neón del bar. ¿Qué vas a hacer ahora? Tienes el dinero. Podrías irte de aquí, empezar de nuevo en otro sitio donde el sol brille de verdad. La idea era tentadora, un espejismo en el desierto. Pero yo sabía la verdad. No podía huir de Puerto Sombrío porque Puerto Sombrío estaba dentro de mí. Sus calles grises eran las venas de mi alma. Su lluvia perpetua, mis propios pensamientos. Huir no cambia quién eres, Mateo. Solo cambia el escenario. Ten cuidado, Ricardo. Valdivia no es un hombre que olvide. Para él, tú eres un cabo suelto, un testigo molesto. El hecho de que el sistema te haya ignorado no significa que él lo haya hecho. Sus palabras se quedaron flotando en el aire viciado del bar. Sabía que tenía razón. La paz que sentía era artificial, frágil. Era el silencio antes de la... La primera señal llegó una semana después. Fue sutil. Un coche, un sedán negro sin matrícula delantera, aparcado al otro lado de la calle de mi oficina durante 2 días seguidos. El tercer día había desaparecido. Podría ser una coincidencia. En mi línea de trabajo, las coincidencias eran lujos que no podía permitir. Luego, una noche, al volver a mi apartamento, encontré la cerradura forzada. Entré con la pistola en la mano.
el corazón martillando contra mis costillas. El lugar estaba exactamente como lo había dejado. Nada fuera de sitio. Nada robado. No habían venido a buscar nada. Solo habían venido a dejar un mensaje. Podemos entrar cuando queramos. La paranoia empezó a roerme por dentro. Cada sombra en un callejón. Cada par de faros en mi retrovisor. Cada llamada con la línea muerta. Valdivia estaba jugando conmigo. Estaba tensando la cuerda, disfrutando de mi miedo. No quería matarme. Aún no. Quería desarmarme psicológicamente, romperme pieza a pieza, pero no me atacó a mí directamente. Fue más inteligente, más cruel. Atacó a la única persona que podría considerarse mi amigo. Recibí la llamada de Mateo un martes por la mañana. Su voz era un susurro roto. Ricardo, necesito verte. Nos encontramos en el mismo muelle donde todo había empezado, bajo el mismo cielo plomizo. Estaba demacrado. Tenía ojeras oscuras y la mirada perdida de un hombre que ha visto el abismo. Me han suspendido, dijo, sin mirarme, observando cómo un ferry oxidado se alejaba del puerto. Asuntos internos. ¿Qué? ¿Por qué? Me acusan de corrupción, de aceptar soborno. Dicen que tienen pruebas. Un testigo. Es mentira. Claro que es mentira, espetó, girándose hacia mí por primera vez. Había furia en sus ojos, pero debajo de ella un miedo profundo. Han registrado mi taquilla. Han encontrado un sobre con $10,000 en efectivo. Dinero marcado, dicen. De una operación antidroga de la que yo no sabía nada. Valdivia. El nombre resonó en el silencio entre nosotros. No necesitaba de... Había usado su influencia para tejer una red alrededor de Mateo, para aislarlo, para destruirlo usando el mismo sistema que Mateo había jurado proteger. ¿Es él, verdad?, preguntó Mateo, aunque ya sabía la respuesta. Sí. ¿Por qué? ¿Por ayudarte a ti? Porque puede, dije. Y la verdad de esas dos palabras me supo a veneno. Porque quiere demostrar que nadie está a salvo. Quiere llegar a mí a través de ti. Mateo se pasó las manos por la cara. Estaba acabado, y lo sabía. En Puerto Sombrío, una acusación de asuntos internos era una sentencia de muerte profesional. Nadie sobreviviría a ella, culpable o inocente. Mi carrera, 20 años, Ricardo, todo a la basura. Mi mujer, ¿cómo voy a decirle esto? Miré a mi amigo, un buen hombre atrapado en la telaraña de un monstruo, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era cinismo, no era desesperación, era rabia. Una rabia fría y pura. Valdivia había cruzado una línea. Había convertido esto en algo más que negocios. Lo había hecho personal de nuevo, pero esta vez era mi turno de sentirlo. Voy a arreglarlo, Mateo Gie. Él negó con la cabeza. No, aléjate de esto, Ricardo. Te lo ruego. Este tipo es veneno. Te destruirá a ti también. Ya he perdido mi trabajo. No quiero perder a un amigo. Ya es tarde para eso, dije. Y por primera vez desde la noche en el teatro, la lluvia en mi alma se sintió como una tormenta a punto de estallar. Se lo debo a Julián de Alvear. Se lo debo a Elena. Y ahora te lo debo a ti. Volví a mi oficina, pero esta vez no era el santuario de un cínico resignado. Era el cuartel general de un hombre con un propósito. Saqué el dinero de Elena del archivador. Lo puse sobre la mesa. Cientos de miles de dólares. El arma que Valdivia había creado y que ahora yo iba a usar en su contra. No podía luchar contra él en su terreno. Los tribunales, la policía, la prensa, todo le pertenecía. Tenía que arrastrarlo al mío, a las sombras, al barro. No podía hacerlo solo. Necesitaba a alguien que conociera las entrañas del sistema. Alguien que odiara a Valdivia tanto como yo, pero que hubiera sobrevivido lo suficiente como para saber cómo no acabar en una zanja. Solo había un nombre en mi lista.
Lo encontré en un bar de mala muerte en el distrito industrial, un lugar que olía a metal oxidado y sueños rotos. Se llamaba Aníbal Soto, pero todo el mundo lo conocía como el Viejo. Había sido detective de homicidios durante 30 años antes de que lo jubilaran a la fuerza por insubordinación. La insubordinación consistía en haber intentado investigar a Augusto Valdivia demasiado. Estaba sentado en una esquina, una figura encorvada sobre un vaso de algo que probablemente era aguarrás. Su cara era un mapa de carreteras de venas rotas y decepciones. Levantó la vista cuando me senté frente a Jim. Sus ojos, aunque nublados, seguían siendo afilados. Ricardo, el héroe del teatro Apolo. He leído sobre ti en los papeles. Un testigo valiente dijo. Su voz era un graznido ronco. ¿A qué debo el honor? ¿Has venido a pedirme un autógrafo? He venido a pedirle ayudas. La ayuda es para los jóvenes y los estúpidos. Yo solo soy viejo. ¿Qué quieres? Quiero hundir a Augusto Valdivia. El Viejo se echó a reír. Una risa seca y sin alegría que terminó en un ataque de tos. Cuando se recuperó, se secó la boca con el dorso de la mano. Únete al club. La cuota de inscripción es tu carrera, tu familia y tu fe en la humanidad. Veo que ya has pagado la primera parte. Ha ido a por un amigo mío, un buen policía, Mateo Herrera. Soto asintió lentamente. Herrera, sí, he oído algo. Un buen chico. Demasiado bueno para este trabajo. Valdivia tiene la costumbre de aplastar las cosas buenas. Usted lo investigó. Hace años. Lo intenté. Fue como intentar vaciar el océano con un dedal. Cada vez que encontraba un hilo, éste llevaba a un juez, a un concejal, a un jefe de policía. Su poder no es una pirámide, muchacho. Es una red. Toca un hilo, y la araña sabe dónde estás. Toda red tiene un centro, insistí. Toda araña tiene una debilidad. Soto me estudió durante un largo rato, sus ojos evaluándome. Vio mi desesperación, mi rabia. Quizás vio un reflejo de sí mismo, de un hombre más joven que también creyó que podía marcar la diferencia. Su debilidad es la misma que su fuerza, la paranoia. Valdivia no confía en nadie. Gobierna con miedo. Sus hombres le temen más a él que a la ley, pero el miedo es un arma de doble filo. Si sus hombres empiezan a temer otra cosa más que a él, la red se deshará. ¿Cómo lo hacemos? No hacemos nada. Yo estoy fuera. Soy un viejo borracho que espera a que su hígado se rinda. Pero tú eres un fantasma ahora. Un detective privado sin licencia. Un testigo desacreditado. Eres invisible para el sistema. Eso te da una ventaja. Se inclinó hacia adelante. Su aliento apestaba a alcohol barato y resignación. Valdivia tiene rivales. Siempre los hay. El control del puerto, el contrabando, es un pastel grande. Está el turco. Está la gente de los astilleros. Son hienas esperando a que el león muestre signos de debilidad. Si les das una razón para creer que el león está herido, que está sangrando, se lanzarán a por él. ¿Y cómo hago eso? Crea caos. Usa el dinero. El dinero es el lenguaje que entienden. Paga a un soplón para que dé un dato falso. Sabotea un envío. Haz que parezca que Valdivia está perdiendo el control, que tiene una fuga en su organización. Él hará el resto. Se volverá loco. Empezará a ver traidores en todas partes. Se comerá a sí mismo desde dentro. La idea era brillante en su simplicidad diabólica. No se trataba de encontrar pruebas. Se trataba de destruir la confianza, el frágil pegamento que unía a su imperio criminal. Es peligroso, advirtió Soto, reclinándose en su silla. Si te descubre, no te enviará a la cárcel. Te enviará al fondo del puerto con zapatos de cemento. Ya estoy ahogado, viejo. Solo intento llevarme a la araña. Empecé esa misma noche. Usando una parte del dinero de Elena, compré un teléfono de prepago y una identidad falsa
a un contacto del inframundo que preferiría olvidar. Mi primera llamada fue a un periodista de un diario sensacionalista, un tipo llamado Funes, que vendería a su madre por una exclusiva. Le di una pista anónima, un cargamento de productos electrónicos de Valdivia que llegaría al muelle 7 en 2 noches no era lo que parecía. Insinué que había drogas ocultas. Era mentira, pero una mentira yugosa. Luego, utilicé otro contacto para hacer llegar un rumor a oídos del turco, el principal rival de Valdivia en el contrabando. El rumor era que uno de los hombres de confianza de Valdivia, un tal Capirote, estaba pasando información a la policía. Otra mentira, pero una diseñada para sembrar la discordia. Durante los siguientes días, me convertí en un susurro en la oscuridad, un fantasma que movía los hilos. Orquesté un pequeño incendio en uno de los almacenes de Valdivia. No fue gran cosa, apenas unos daños. Pero el mensaje era claro. Tu territorio ya no es seguro. Pagué a unos matones para que interceptaran a un par de cobradores de deudas de Valdivia y les dieran una paliza, robándoles el dinero. Todo parecía obra de bandas rivales, escaramuzas en una guerra territorial. Pero el golpe maestro fue el más sutil. A través de Soto, que todavía tenía algunos viejos amigos en el departamento de contabilidad del puerto, conseguí los manifiestos de envío de Valdivia de los próximos meses. Falsifiqué uno de ellos, inflando sutilmente las cifras de un cargamento destinado a uno de sus socios más importantes en el extranjero. Luego, me aseguré de que una copia del manifiesto real, con las cifras correctas, llegara accidentalmente a manos de ese socio. La implicación era obvia. Valdivia le estaba robando. La red comenzó a temblar. El artículo de Funes, aunque no mencionaba drogas, hablaba de irregularidades aduaneras en las empresas de Valdivia, lo que provocó una investigación superficial pero molesta. El turco empezó a presionar en el territorio de Valdivia, envalentonado por los rumores de que su organización estaba debilitada por los soplones. La disputa con su socio extranjero se convirtió en una guerra abierta de amenazas y acusaciones. Valdivia reaccionó como la bestia acorralada que era, con violencia ciega. Capirote, el hombre que yo había señalado como soplón, desapareció. Su coche fue encontrado en el fondo de una cantera. Valdivia estaba purgando sus propias filas, su paranoia alimentada por mis mentiras. Cada movimiento que hacía para reafirmar su control solo creaba más caos y desconfianza. Sus hombres empezaron a tener más miedo de su juicio errático que de sus enemigos. El imperio se estaba desmoronando, no por un ataque frontal, sino por 1000 pequeños cortes. Sabía que no tardaría en darse cuenta de que no eran sus rivales. La precisión, la sutileza, todo apuntaba a un solo enemigo, a mí, el cabo suelto, el fantasma que se negaba a desaparecer. La confirmación llegó una tarde lluviosa. Estaba en mi oficina, mirando el agua golpear la ventana, cuando sonó el teléfono. No mi teléfono de la oficina, sino uno de los teléfonos de prepago que usaba para mis operaciones, uno que nadie debería conocer. Contesté. Silencio. Luego, una respiración familiar. Detective, dijo la voz de Augusto Valdivia. No sonaba furiosa. Sonaba fría, controlada. Era el tono de un cirujano examinando un tumor. Eres más listo de lo que pensaba. Hay que reconocerlo. Has montado un buen espectáculo. No sé de qué me habla Valdivia. Oh, sí que lo sabes. Mis rivales son brutos. Los suyos son los tiroteos y las bombas. Esto es diferente. Esto tiene tu olor. El olor a desesperación y a justicia propia. Estás paranoico, Valdivia. Quizás tus amigos ya no son tan amigos. Se rió, un sonido desagradable que me heló la sangre. He subestimado tu capacidad para el rencor. Un error que no volveré a cometer. Has convertido mi ciudad en un circo. Has hecho que mis propios hombres duden de mí. Es impresionante.
pero todos los espectáculos deben llegar a su fin. El tuyo terminó en el teatro, Valdivia. Simplemente no te has dado cuenta. Esto ya no se trata de negocios, detective, ni de libros de contabilidad, ni siquiera de mi cuñada muerta. Ahora se trata de ti y de mí. Has querido mi atención, pues ya la tienes. Colgo. El silencio en la oficina era total, solo roto por el tamborileo de la lluvia. La partida de ajedrez había terminado. Ahora tocaba la pelea a cuchillo en un callejón. Valdivia ya no se escondería detrás de sus abogados y sus políticos. Vendría a por mí, personalmente. Y por un instante, a pesar del miedo, sentí una extraña satisfacción. Lo había arrastrado a mi nivel, al barro, donde las reglas eran simples: sobrevivir o morir. Sabía que mi oficina y mi apartamento ya no eran seguros. Eran las primeras paradas en el tour de venganza de Valdivia. Metí la pistola en mi cinturón, el resto del dinero de Elena en una mochila y salí a la calle. La lluvia me empapó al instante. Me mezclé con la multitud anónima, una cara más en la ciudad gris. Necesitaba un lugar donde pensar, un lugar donde Valdivia no esperaría que fuera, un santuario en medio del infierno. Y solo se me ocurrió uno. Tomé un taxi hasta el cementerio de la colina, el único lugar en Puerto Sombrío con algo de vegetación. Caminé por los senderos empapados, entre las lápidas de nombres olvidados, hasta que llegué a la tumba de Julián de Alvear. Estaba junto a la de su padre, un mausoleo modesto pero digno. El nombre de Elena todavía no había sido añadido. Me quedé allí, bajo el paraguas de un viejo ciprés, mirando la lápida. Amado esposo y padre, decía. Una mentira piadosa. Había muerto solo, traicionado por la mujer que amaba. Y yo, el hombre que contrató para encontrar la verdad, solo había conseguido desatar más muerte y destrucción. Lo siento. Julián, susurré al viento y a la lluvia. Hice un desastre de todo esto, pero mientras lo decía, me di cuenta de algo. No era un desastre. Por primera vez, las piezas estaban donde debían estar. Valdivia estaba expuesto, vulnerable, despojado de sus capas de poder. Estaba actuando por instinto, por rabia. Y un hombre que actúa por rabia comete errores. Necesitaba un plan, un último acto, un escenario para la confrontación final. Tenía que ser en un lugar de mi elección, en mis términos. Un lugar neutral, pero con un significado. Un lugar que cerrara el círculo. Y entonces lo supe. El Teatro Apolo. El lugar estaba abandonado, precintado por la policía. Un monumento a la carnicería de aquella noche. Pero los precintos policiales en esta ciudad eran poco más que sugerencias. Para un hombre como Valdivia, no serían un obstáculo. Sería el lugar perfecto, oscuro, aislado, lleno de fantasmas. Nuestro propio coliseo personal. Llamé a Soto desde otro teléfono de prepago. Es Valdivia, le dije. Sabe que soy yo. Te lo advertí, muchacho. Necesito un último favor, viejo. Necesito que hagas correr la voz. Una voz muy específica. Dile a tus contactos, a los que susurran en los oídos adecuados, que Ricardo, el detective, va a encontrarse con alguien en el Teatro Apolo esta noche, a medianoche. Dile que va a entregar la prueba definitiva que hunde a Valdivia. Una grabación, una confesión de Elena antes de morir, algo que los libros no contenían. Es una trampa suicida, Ricardo. Irá con todos sus hombres. Te masacrarán. No, irá solo, o con muy poca gente. Esto es personal para él. No querrá testigos. Querrá mirarme a los ojos cuando lo haga. Y no voy a entregar ninguna prueba. Voy a ser el cebo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude imaginar a Soto, removiendo su vaso, sopesando la locura de mi plan. «Estás loco», dijo finalmente. «Es la única manera de limpiarlo. Si Valdivia cae, la acusación contra él se desmorona.
¿Y si caes tú? Entonces asegúrate de que Mateo reciba el resto de este dinero. Le di el número de una consigna en la estación de autobuses donde dejaría la mochila. Buena suerte, muchacho, dijo Soto. Y su voz sonó casi paternal. Intenta no morir. Colgué. El plan estaba en marcha. La suerte estaba echada. Pasé el resto del día preparándome. No se trataba de armas, aunque revisé mi pistola 2 veces. Se trataba del terreno. Volví al teatro al anochecer. Forcé una puerta trasera y me deslicé dentro. El hedor a agua estancada y a podredumbre era abrumador. La oscuridad era casi total, rota solo por los débiles rayos de luna que se filtraban por los cristales rotos del... Con una pequeña linterna, exploré el escenario. El agujero que daba a los sótanos inundados seguía allí, un pozo negro que parecía esperar. El agua de abajo estaba quieta, aceitosa. Me moví por el laberinto de pasillos tras el escenario, memorizando cada rincón, cada puerta, cada posible escondite. Este era mi territorio ahora. Yo establecía las reglas. Encontré lo que buscaba en una vieja sala de atrezo. Varios bidones de aceite para las máquinas de efectos especiales y rollos de cable de acero. Con paciencia, en la oscuridad casi total, monté mi trampa. No era una trampa para matar, sino para incapacitar, para nivelar el campo de juego. Cuando terminé, me senté en una de las butacas de terciopelo raído del palco, con vistas al escenario. Esperé. La espera era la peor parte. La mente se llena de dudas, de miedos. Las caras de los muertos desfilan ante tus ojos. Julián, Elena, ¿merecía la pena? ¿Cambiaría algo realmente? Probablemente no. Puerto Sombrío seguiría siendo Puerto Sombrío, pero Mateo sería libre, y Augusto Valdivia pagaría por sus pecados, no ante un juez, sino ante mí. A veces, esa era la única justicia. Faltaban 10 minutos para la medianoche cuando oí un ruido en la entrada principal. El sonido de una pesada cadena siendo cortada. Luego, silencio. Pasos cautelosos en el vestíbulo. Una sola linterna cortó la oscuridad, barriendo la sala. Contuve la respiración. Estaba aquí. La araña había venido a mí. Valdivia avanzó hacia el centro del patio de butacas. No estaba solo. 2 de sus hombres le seguían de cerca, moviéndose con la eficiencia brutal de los lobos. Eso complicaba las cosas, pero era de esperar. Ricardo. Su voz resonó en el teatro vacío. Sé que estás aquí. He venido a por tu famosa prueba. Terminemos con esta farsa. Permanecí en silencio, en la oscuridad del palco. Dejé que el silencio se alargara, que la tensión creciera. ¿No seas tímido?, detective continuó, con un matiz de impaciencia. ¿O es que todo era un farol? Llegó el momento. Pulsé el interruptor de un viejo foco de escenario que había cableado. Una luz dura y blanca iluminó el centro del proscenio, justo delante del agujero. Sube aquí. Valdivia, mi voz sonó extrañamente calmada. Si quieres algo de mí, ven a buscarlo. Solo. Valdivia miró hacia el escenario iluminado, luego a sus hombres. Les hizo un gesto. Se quedaron atrás, en la penumbra, mientras él subía las escaleras del escenario. Su brazo ya no estaba en cabestrillo. En su mano sostenía una pistola. Se detuvo en el centro del círculo de luz. Su rostro era una máscara de odio helado. ¿Dónde está?, preguntó. No hay ninguna grabación, Valdivia. Nunca la hubo. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. Lo sabía. Solo querías un último baile. Admirable. Estúpido, pero admirable. Quería que vinieras a donde todo terminó. Quería que miraras al abismo que creaste. Señaló con la cabeza el agujero oscuro a sus pies. El pasado está muerto y enterrado, Ricardo. Igual que mi cuñada, igual que su marido, y en unos minutos igual que tú. Antes de que lo hagas, dime una cosa.
¿Por qué, Julián? No era una amenaza para ti. Valdivia se encogió de hombros. Era débil, y la debilidad es contagiosa. Estaba haciendo preguntas, hablando de ética, de limpiar el nombre de la familia. Iba a arruinarlo todo por un ataque de conciencia. Elena estuvo de acuerdo. Fue idea suya, de hecho. Ella era más inteligente, más ambiciosa. Lástima que también fuera una traidora. Ahí estaba. La confesión que nadie escucharía jamás. La verdad desnuda bajo la luz de un foco solitario. Gracias, dije. Eso es todo lo que necesitaba saber. Y tiré de la cuerda que había el suelo del escenario, que yo había aflojado y preparado, cedió bajo sus pies. Valdivia gritó de sorpresa mientras caía. No cayó al agua. Cayó en una red de cables de acero que yo había tendido justo debajo, a un par de metros de la superficie del agua sucia. Quedó atrapado, suspendido, con las piernas y los brazos enredados en los cables, su pistola chapoteando en la oscuridad de agua. Sus dos hombres reaccionaron al instante, corriendo hacia el escenario, disparando a ciegas hacia mi palco. Me dejé caer al suelo, los disparos astillando la madera a mi alrededor. Era mi turno de moverme. Salí del palco por una puerta trasera y corrí por los pasillos oscuros, rodeándolos. Salí por el lado opuesto del escenario mientras ellos todavía estaban concentrados en el palco. El primer hombre no me vio venir. Lo golpeé en la nuca con la culata de mi pistola. Cayó sin un gemido. El segundo se giró, pero yo ya estaba sobre él. Disparó, la bala me rozó el brazo, un dolor agudo y ardiente. Le agarré la muñeca, torciéndola hasta que gritó y soltó el arma. Un rodillazo en el estómago lo dejó sin aire, y un segundo golpe lo mandó a hacer compañía a su amigo. Silencio. Solo el sonido de Valdivia maldiciendo y luchando en la red. Me acerqué al borde del agujero, con la pistola apuntándole. Estaba indefenso, una mosca atrapada en una tela de araña. Maldito seas, Ricardo, te mataré. No, no lo harás. Se acabó, Valdivia. Tu imperio se está desmoronando. Tus hombres están inconscientes. Y tú estás atrapado. Sus ojos brillaban de furia en la penumbra. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a matar? ¿Te convertirás en mí? La tentación era inmensa. Apreté el gatillo. Acabar con todo. La justicia del callejón. Pero la cara de Mateo apareció en mi mente. La cara de Julián. Si lo mataba, me convertiría en el monstruo que estaba cazando. Ganaría la batalla, pero perdería la guerra. No dije, mi voz ronca, no te voy a matar. Vas a ir a la cárcel. Me reí. Un sonido amargo. ¿La cárcel? ¿Para mí? No seas ingenuo. Mis abogados me sacarán de aquí antes del amanecer. Diré que me tendiste una trampa. Autodefensa. Saldré, Ricardo, y cuando lo haga, te buscaré. Sabía que tenía razón. El sistema lo protegería. Pero yo no había terminado. Puede ser. Pero mientras estés ocupado con tus abogados, el turco y los demás se estarán repartiendo los restos de tu negocio. Cuando salgas, no te quedará nada. Y todos tus hombres sabrán que te dejaste atrapar por un detective privado acabado. El miedo que les inspirabas se convertirá en desprecio. Estarás solo, Valdivia, y serás cazado por las mismas hienas que tú alimentaste. Ese es un destino peor que la muerte. Saqué mi teléfono, el normal, y marqué un número. Soto, soy yo. Ha terminado. Llama a la policía. Diles que ha habido un tiroteo en el Teatro Apolo. Diles que encontrarán a Augusto Valdivia y a sus hombres. Y diles que un testigo anónimo vio todo. Colgué. Me agaché y recogí las armas de los matones. Las tiré al agua del sótano junto con la pistola de Valdivia. Luego me quité la mía y la tiré también. Había terminado con las armas. Miré a Valdivia por última vez, una figura patética colgando en la oscuridad. Disfruta de la función, le dije. Me di la vuelta y me marché, desapareciendo en las sombras del teatro
justo cuando las primeras sirenas lejanas empezaban a aullar en la noche de Puerto Sombrío. La herida de mi brazo ardía, pero era un dolor limpio, un dolor real. La lluvia, al salir, se había detenido. El aire era fresco y olía a tierra mojada. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, la lluvia en mi alma también parecía amainar. No había cambiado el mundo, ni siquiera había cambiado Puerto Sombrío, pero había salvado a un amigo. Y a veces, eso era suficiente para seguir adelante un día más.